Hermanos, vamos a buscar en nuestra confesión el capítulo 20, que es el que estamos estudiando, que hemos estado analizando durante este tiempo. Así que les invito a que lo busquemos y miremos algunos aspectos después de haber orado. Entonces, en el texto que hemos estado analizando durante estos miércoles, capítulo 20, que es del Evangelio y del alcance de su gracia. Entonces, en la primera parte estuvimos hablando un poco sobre la revelación, y ahí se evidenció que la revelación de Dios se fue dando de una forma, Dios se reveló de una forma natural y de una forma especial. Luego hablamos sobre la necesidad de esa revelación en el párrafo número 2 y vimos las implicaciones de esa necesidad, o sea, por qué fue necesario que Dios se revelase al hombre. Hoy vamos a ver en el párrafo número 3 y vamos a hablar sobre la soberanía de esta revelación. Es decir, vamos a estar observando algunos aspectos sobre la soberanía de Dios en la revelación, y para ello nos vamos a servir de 3 puntos, los cuales miraremos la afirmación de la revelación, las implicaciones de la afirmación de la soberanía. Luego veremos la implicación de esta soberanía y el resultado de la soberanía. Entonces estaremos viendo la soberanía en la revelación. Vamos a leer el párrafo número 3 de nuestra confesión, capítulo 20. Dice el párrafo: la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz como recibida parte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de que sobre la soberanía y lo colocamos en el sentido de la revelación, hacemos referencia a que Dios tiene el control de la forma en cómo se ha revelado y en la forma en cómo se ha dado a conocer. Entonces, podemos ver en los primeros incisos o numerales de nuestra confesión que en lo que hemos leído, que el hombre no tiene ninguna virtud, capacidad natural, intelectual, pudiésemos agregar en cuanto a la luz, y no pudo hacer nada para que el hombre encontrase esa revelación, o para que esa revelación el hombre la pudiese hallar. Entonces, en tal virtud es Dios quien controla la revelación, porque es Dios quien se da a conocer o se ha dado a conocer al hombre. Y eso lo podemos corroborar a través de las Escrituras, cuando Dios ciertamente ha llamado a todos los hombres de la tierra. Abraham era politeísta, vivía en Ur de los Caldeos, donde adoraban a muchos dioses. Si Dios no se le revela a Abraham, Abraham no sale de Ur de los Caldeos, se queda ahí en Ur. Entonces, así Dios se le reveló a Isaac, su hijo, se le reveló a Jacob,
y Dios también se le revela a un pueblo, a Israel. Se le revela y le dice a Israel lo que va a hacer con él. Entonces fíjense que en la revelación es Dios controla, Dios es soberano, Dios decide en qué época, en qué momento Él se va revelando y a quién se le revela y de qué forma Dios se le revela a los hombres, a la humanidad, al mundo entero. Entonces no podemos decir que Dios entonces se va a revelar en Occidente y no se va a revelar en África porque Occidente tiene más capacidad intelectual. Entonces Dios se le revela a los que tienen más capacidad intelectual y a los que viven en África, me estoy refiriendo a los africanos, pero en el sentido de las tribus, ¿verdad? Que no utilizan internet, no utilizan comunicación, nada de eso. Entonces, alguno pudiese argumentar que Dios se revela a los que tienen más capacidad intelectual. En ese aspecto, nuestra confesión declara o es clara en respuesta o en afirmación de las Escrituras que Dios no se le revela a nadie por su capacidad natural. Así entonces la respuesta bíblica a esta idea en primer lugar es que la luz, es decir, el intelecto del hombre jamás ha sido el medio para que de una forma u otra esa revelación pudiese haber sido extraída o llamada. Entonces vemos que Dios es quien capacita, Dios es quien se revela y Dios es quien se muestra al hombre. Entonces Dios no otorga, podemos decir ahí, la luz del Evangelio, o Dios no alcanza a las personas, para sintetizar el punto y concluirlo. Dios no alcanza a las personas porque prevea que ellos intelectualmente en algún tiempo van a responder a esa revelación, sino que Dios es quien capacita al hombre y es Dios quien se le ha dado a conocer al hombre para que el hombre posteriormente pueda responder a esa revelación que Dios le ha dado. Y es declarar que los hombres sí pudiesen llegar a un conocimiento de Dios a través de una revelación natural por las cosas creadas, como ya se ha explicado en los párrafos anteriores. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta soberanía? Si decimos que Dios es soberano en la revelación y en la forma en que Él se revela, entonces aquí es donde nosotros argumentamos a través de los 5 puntos de vista del calvinismo, el Tuli o las doctrinas de la gracia, y es por ello que las doctrinas de la gracia toman su fuerza, son el fundamento en el que nosotros también nos basamos y lo creemos porque las doctrinas de la gracia lo que va a explicar o lo que va a dar a conocer o lo que va a fundamentar realmente es que Dios es soberano en la revelación. Por lo tanto, el alcance del Evangelio va a ser filtrado de esa forma. ¿Cómo Dios alcanza a las personas? Entonces nosotros, basados en la doctrina de la depravación total, nosotros decimos que todos los hombres están depravados totalmente. Todos los hombres, como bien el Señor Jesús, saben que cuando baja de la tentación toma el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, que los sordos oigan, que los cojos salten y sacar de la opresión a los que están oprimidos. Entonces fíjense que hay parte que el mundo necesita un libertador aparte de sí mismo. Todos los hombres están cautivos. Yo no he venido a buscar a los que están sanos, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, le dice el Señor a los fariseos. En el contexto de lo que estoy comentando, podemos ver que los fariseos acusaban al Señor Jesús de estar cerca de publicanos y de pecadores. Entonces, dando a entender que todo el mundo necesita de ese libertador. Entonces, la doctrina de la depravación total nos muestra que todos los hombres están perdidos, que cada uno ha pecado, todos se han desviado, como dice Romanos capítulo 3, versículo del 10
al 11 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Y ahí podemos ver entonces que las escrituras nos muestran que todos los hombres están perdidos y que todos los hombres necesitan del Señor. Entonces, ahí colocamos que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, como bien lo expresa el autor, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4. Entonces, en ese aspecto también se desprende de una manera lógica, si todos los hombres están depravados, si todos los hombres están perdidos, entonces es Dios, así como llamó a Abraham, como llamó a Isaac, como llamó a Jacob, es Dios quien debe llamar a esos hombres. Es Dios quien debe elegir a esos hombres quien va a libertar. Un rey, cuando va a libertar, o cuando ustedes pueden ver en las películas o en libros de historia, era el rey quien decidía qué pueblo libertaba y a quién iba a tomar en ese aspecto para sacarlos de la opresión. Así lo mismo, el rey soberano ha decidido quiénes y cuáles son las personas que van a ser libres, que van a poder ver y que van a poder oír. Porque todo el mundo está ciego, todo el mundo está sordo, todo el mundo está muerto. Así es el rey quien va a elegir y quien va a llamar a las personas para que éstos vengan a él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo acento en el amado. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos que las doctrinas de la gracia que nosotros creemos y confiamos, lo que van a mostrar es, o lo que los reformadores buscaron fue mostrar que Dios es soberano en el proceso de la salvación. El capítulo 3 de nuestra confesión, párrafo número 5, hablando del decreto de Dios, expresa: a los humanos que están predestinados para vida, Dios antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviese a ellos. Entonces es Dios de su propia voluntad, su soberanía, quien elige, quien salva a los que están en esclavitud, a los que están presos. De esa forma podemos argumentar también que si Dios elige de los que están presos, de los que están cautivos, de los que están ciegos a unas personas, como el propósito de Dios era libertarlos, era morir por ellos, era sacarlos a una nueva creación, entonces podemos afirmar que Cristo murió positivamente y eficazmente por un número de pecadores que eran merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor para elegirlos y para confirmarlos. Entonces, por estos el Señor en Juan capítulo 17, versículo 9 dice:
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, es el Hijo de Dios quien viene a cumplir esa cita de Isaías y muchas otras citas del Antiguo Testamento y va a tomar a ese pueblo. Como una oveja callada, llevada al matadero, fue y redimió a estas personas. Cambió a estas personas. Mateo capítulo 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esos muchos son los que ya han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, de entre todos los pecadores. Entonces podemos ver que los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos. Los hombres son incapaces de poder buscarle, de poder acercarse, de poder mirarle, de poder siquiera examinarlo, o siquiera el hombre es incapaz de poder preguntarse a sí mismo en una reflexión salvífica: ¿cómo puedo ser salvo? El hombre, si Cristo no hubiese venido y si Dios no se hubiese dado a conocer de una forma especial, entonces el hombre no hubiese podido hacerse esa pregunta. Es más, el hombre no hubiese considerado que la condición en la que él estaba era una condición pecaminosa y que lo iba a llevar al infierno siquiera. Entonces, es Cristo, es la revelación del Padre que soberanamente se ha dado a conocer, y por lo tanto a esos que Él se ha dado a conocer, a esos que Él ha elegido, por esos que Él ha muerto, cuando Él los llama, estas personas van a responder y van a salir de la cautividad, van a salir de la oscuridad, van a poder ver con claridad y van a oír la voz de aquel que los llama. Así que este llamado entonces es irresistible, es un llamado que Él no va a poder resistir. ¿Y por qué no lo va a poder resistir? Porque es que Él va a sentir la voz de alguien por fuera de su contexto que lo está llamando para vida eterna. Es una voz especial, es una voz que es diferente a todas las voces del mundo. Por lo tanto, esta persona va a responder a ese llamado. Esta persona, esa voz, va a abrir las rejas que lo tenían cautivo y le va a decir: ven fuera. Esa voz es potente, es poderosa, penetra lo más profundo del corazón de la persona y esa persona va a poder salir. Además va a salir porque está viendo, está oyendo y ahora puede caminar. Ahora puede correr hacia esa voz. Así que esta voz es diferente, es una voz que hace el llamado irresistible y que, como establece Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que predestinó, a estos también llamó, en presente perfecto, en pasado. Así que Dios, a través de su Espíritu Santo, hace un llamado a las personas y estas personas van a ser convencidas del pecado, porque esa es una labor que estableció el Señor para su Espíritu Santo, como establece Juan capítulo 16 versículo 8, que dice: cuando Él venga, es decir, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice Gálatas capítulo 1 versículo 15: pero agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es Dios quien en el favor y en su misericordia llama a los pecadores para que estos pecadores puedan venir sin oponerse al llamado que Él ha hecho. Así que es algo impactante para el pecador, es algo extraordinario para el pecador, es algo que el pecador nunca había escuchado, es algo que el pecador nunca había visto, es algo que le revela al pecador la condición en la que se encuentra, y el pecador de aquí en adelante puede mirar su condición y va en pos de aquel que lo está llamando. Este pecador, este salvo, este que Dios ha elegido,
a este que Dios ha sacado de la cautividad, este es un escogido de Él, por lo cual esta persona va a llegar al fin por el cual Dios le amó desde antes de la fundación del mundo, que es para que sea glorificado en Cristo Jesús. Por lo tanto, este pecador no va a haber nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios, no va a haber nada que lo pueda extraer, extirpar de la mano de Dios, o que que se le pueda oponer. ¿Por qué no se le puede oponer? Porque el mundo, a pesar de que es oponible al cristiano, su carne es oponible al cristiano, ya esta persona está con vida y a esta persona se da cuenta en la condición en la que está. Los muertos, el mundo está en su vida, la carne está en su vida, pero ellos no consideran siquiera en la condición en la que se encuentra. Ellos no se dan cuenta que están batallando con el mundo, con la carne. Es más, ellos no están en batalla. Ellos están cautivos. El que está cautivo no puede batallar. Entonces, estas personas tienen un llamado y por ese llamado ellos van a perseverar. Van a perseverar porque son preservados por el Señor. El capítulo 17 del párrafo número 1 de nuestra confesión establece aquellos a quienes Dios ha sentado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él, es decir, en Cristo, hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancar del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecerse y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de su mano y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Entonces vemos que los creyentes serán preservados aunque tengan dificultades. Romanos capítulo 8, versículo el 29 en adelante dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo 38 y 39 del mismo texto dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fíjense cómo las doctrinas de la gracia nos van a mostrar a nosotros que Dios es soberano, que Dios guarda a su pueblo, que Dios es quien tiene el control del evangelio y del alcance mismo que tiene ese evangelio. Entonces las doctrinas de la gracia van a mostrar eso, la soberanía de Dios en la salvación del hombre, cómo el hombre es salvo y cómo el hombre va a perseverar y cómo el hombre va a llegar a lo que Dios le ha mostrado.
Entonces, podemos concluir esta parte que Dios es soberano en la salvación del hombre, en administrar el Evangelio, en dar el Evangelio y en presentar el Evangelio de Cristo. Así que podemos decir que en el resultado, como último punto de esta soberanía, Dios es quien llama a las personas. Y podemos ver que Dios es soberano porque aunque el predicador, es decir, nosotros como predicadores, anunciamos el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, sabemos nosotros que es eficaz en el sentido de que ese llamado que nosotros hacemos a todo el mundo, el Espíritu de Dios va utilizando o va haciendo un llamado interno al que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Aunque el llamado se presenta externamente a todos los hombres, el interno, el eficaz, es el que va a hacer que todos los que están ordenados para salvación crean en el Evangelio de Jesucristo. Así que el predicador debe, en cuanto al alcance de la gracia del Evangelio de Cristo, nosotros como predicadores queremos que todos sean salvos y predicamos para que todos sean salvos y tratamos de persuadir a todos para que sean salvos. Pero también reconocemos y sabemos que Dios es soberano en la salvación y quien es Él quien da el resultado de la salvación a todas las personas, a todos los hombres. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, el hombre es salvo por la gracia sola de Dios. Sola gracia, el hombre es salvo. Y en conclusión, podemos decir de nuestro texto que nadie, ningún hombre debe presumir que él ha sido salvo por algo que haya hecho, sus habilidades, capacidades naturales o demás. Todo el mundo es salvo por la gracia de Dios y es Dios quien permite y determina el alcance del Evangelio y de su gracia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes cada día, Señor, a confiar en la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, conforta nuestros corazones, a todos nuestros hermanos, Padre amado, que la confianza esté en ti, Señor, que la confianza esté en tu obra, Padre, que no esté en nuestras capacidades, en nuestras habilidades o en lo que podamos hacer, Dios bueno. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar que tú eres soberano en la salvación, Señor, para no desesperarnos cuando veamos en nuestras vidas, Señor, incluso pecados, Señor amado, que nos avergüenzan, Dios bueno. Ayúdanos, Padre, a utilizar los medios de gracia siempre para que podamos arrepentirnos, Señor, sabiendo y creyendo que solamente es concedido a los que han sido libertados por tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, Padre, para no desesperarnos con nuestros familiares, Señor, que no vemos en ellos, Padre, el Evangelio representado en sus corazones. Que todavía, Señor, vemos que están cautivos, Señor, que están en prisiones, que están en oscuridad. Pero hoy te pedimos que les ayude, Señor, a toda nuestra familia, Padre. Que tengas misericordia de ellos, Padre. Apiádate de cada uno de nuestros familiares, Señor, y concédeles el privilegio, Padre, de que sean libres de la cautividad, Señor. Permíteles, Padre, que puedan ver. Permite que puedan oír, Señor, tu hermoso evangelio, Dios. Ayúdanos, Padre, a esta iglesia, para que esta iglesia siga anunciando tu evangelio, Señor. Para que esta iglesia esté apasionada con el evangelio de Cristo, Señor. Para que esta iglesia, Señor, sea representante de Cristo, Señor, como aquel soberano que va y liberta, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todos podamos ver con claridad, Señor, el poder de tu evangelio, Señor, y lo que representamos en esta tierra, Señor bueno. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, Padre, y que este mensaje pueda quedar anclado en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.